La llovizna fría y persistente de Burgos empapaba los hombros de la multitud. Un manto gris que se confundía con el color de la piedra y el ánimo de la gente. En el centro de la plaza, sobre un cadalso improvisado, el conde de Lara observaba a Beatriz con una suficiencia cruel, su voz resonando como el martillo de un verdugo. La acusaba de traición, de albergar a un espía del reino de Aragón, y cada palabra era una piedra lanzada contra la frágil dignidad de la joven viuda. El aire olía a tierra mojada y a miedo colectivo, un perfume que el conde parecía disfrutar. Beatriz, de pie y sola ante todos, sentía el peso de cientos de miradas, algunas curiosas, otras hostiles, pero ninguna dispuesta a defenderla. Su hogar, el último refugio de sus recuerdos, estaba en juego, pero en aquel instante, era su propia vida la que pendía del hilo de la palabra de un tirano. Beatriz sentía el frío no solo en la piel sino en los huesos, una helada que subía desde sus pies descalzos sobre el fango helado hasta su corazón palpitante. No era una guerrera, ni una noble acostumbrada a los desafíos públicos, era una mujer cuyo coraje se había forjado en el silencio de la pérdida y la lucha diaria por un mendrugo de pan. Sus manos, ocultas en los pliegues de su vestido raído, temblaban sin control, pero su espalda permanecía recta. Pensaba en su marido, en la promesa que le hizo de cuidar su pequeño hogar, y esa memoria era el único escudo que tenía contra la humillación. El rugido del conde se desvanecía en un zumbido lejano, ahogado por el latido ensordecedor en sus sienes. El miedo era un animal vivo en su garganta, pero una extraña calma, la de quien ya no tiene nada que perder, comenzaba a asentarse en su alma. El conde de Lara, envuelto en terciopelo oscuro que repelía la lluvia como su corazón repelía la piedad, saboreaba el momento. Para él, aquello no era justicia sino teatro. Un espectáculo diseñado para recordar a todos quién ostentaba el poder en una Castilla sin rey visible. Le ofreció a Beatriz una salida, una clemencia envenenada. Solo tenía que entregar al forastero que escondía, a ese mendigo sarnoso que, según él, era la raíz de una conspiración contra el pueblo de Burgos. Su voz se tornó falsamente paternal, intentando convencer a la multitud de que su crueldad era por su propio bien. La elección que le presentaba a Beatriz era una trampa mortal, salvar su vida a cambio de una traición que la destruiría por dentro, o aferrarse a su lealtad y enfrentar la ira de un hombre que no conocía la derrota. Entre la multitud anónima, un hombre cubierto de harapos observaba la escena con una quietud que desmentía la tormenta en su interior. Su rostro, demacrado y sucio, no revelaba nada, pero sus ojos, de un azul intenso y febril, no se apartaban de Beatriz. Era él, el huésped, el supuesto espía. Sentía cada palabra del conde como un latigazo en su propia espalda. La compasión de aquella mujer, que le había ofrecido su último trozo de pan sin pedir nada a cambio, lo había encadenado a un dilema insoportable. Había venido a Burgos buscando la verdad sobre la corrupción de su reino, y la había encontrado en el coraje de una viuda y la tiranía de un noble. Protegerla significaba arriesgar su misión y su propia vida, pero verla caer por su causa era un precio que su conciencia se negaba a pagar. El silencio se hizo denso, pesado, cargado de la pregunta no formulada del conde. Toda la plaza contuvo la respiración esperando la respuesta de Beatriz. Ella levantó la vista pero no miró al noble en su tarima. Sus ojos recorrieron los rostros de sus vecinos, las caras curtidas por el trabajo y la desesperanza que la habían juzgado en silencio. En ellos vio el reflejo de su propio miedo, pero también la chispa de una dignidad olvidada. Enderezó los hombros, y el temblor de sus manos cesó. Abrió los labios, secos y agrietados por el frío, y una sola palabra escapó de ellos, no como un grito, sino como una declaración serena y firme que cortó el aire húmedo de la mañana. No. La negativa resonó en la plaza con la fuerza de una campana tañendo por la justicia. La furia deformó el rostro del conde de Lara, convirtiendo su máscara de poder en una mueca de odio puro. La osadía de aquella mujer era un insulto que no podía tolerar. Con un gesto brusco y definitivo, dio la orden a sus guardias. El sonido metálico de las armaduras al moverse fue el único que rompió el silencio atónito de la multitud. Dos hombres corpulentos avanzaron hacia Beatriz, sus rostros impasibles, sus manos preparadas para apresarla y arrastrarla hacia un destino que todos imaginaban fatal. El círculo se cerraba sobre ella, la amenaza se hacía física, inminente. Pero para entender cómo una simple viuda había llegado a desafiar al hombre más temido de Castilla, y qué secreto estaba dispuesta a proteger con su vida, debemos retroceder en el tiempo, a una noche de tormenta,
a una puerta que se abrió a un desconocido. Mucho antes de que la plaza de Burgos se convirtiera en su tribunal, la vida de Beatriz transcurría al ritmo lento y silencioso de la soledad. Cada amanecer la encontraba en la misma penumbra, en una pequeña casa de adobe y madera, cuyo aroma a tierra húmeda y a humo de leña se había impregnado en su piel. El mundo despertaba para ella no con el canto de un gallo, sino con el peso de una ausencia que el frío de las sábanas de lino áspero no hacía más que acentuar. Se movía con la precisión de los gestos 1000 veces repetidos: avivar las brasas del hogar, calentar un poco de agua en un caldero abollado, y mirar por la única y diminuta ventana, cómo el cielo de Castilla se teñía de un gris pálido, el mismo color que sentía en el alma. Su hogar era su único reino, un refugio de apenas 2 estancias que contenía todo su pasado y su precario futuro, un santuario cuyo silencio solo era roto por el crepitar del fuego y el latido de su propio corazón. En un rincón, junto a la chimenea, reposaba la silla que su marido Mateo había tallado con sus propias manos. Era de roble tosco, sin adornos, pero para Beatriz era un trono y un relicario. A menudo, al caer la tarde se sentaba frente a ella, sin ocuparla, como si esperase que él regresara de la frontera para llenarla con su presencia. Pasaba los dedos por las muescas de la madera, recordando el tacto de sus manos, la calidez de su sonrisa, y la promesa que se hicieron de llenar aquella casa con risas y vida. Pero la guerra se lo había llevado, dejándola con un luto que no se marchitaba con el tiempo, sino que echaba raíces más profundas con cada estación. La soledad era una criatura viva que respiraba a su lado, una compañera constante que le recordaba que el amor, una vez perdido, dejaba un vacío más grande que cualquier palacio. Su condición de viuda sin hijos ni fortuna la convertía en una sombra en las calles empedradas de Burgos. Cuando salía al mercado a cambiar las pocas hierbas que recogía en el campo por un trozo de pan duro, sentía las miradas de soslayo, los murmullos ahogados que la señalaban como una pieza suelta en el engranaje de la villa. Era la mujer del soldado muerto, la que vivía de la caridad y de la memoria, pero sobre todo, era una deudora del conde de Lara. La deuda de su marido, un impuesto de guerra que él nunca pudo pagar, crecía como una hiedra venenosa alrededor de los cimientos de su hogar. Los recaudadores del conde, hombres de rostro adusto y corazón de piedra, la visitaban con una regularidad cruel, recordándole con cada golpe en la puerta que su pequeño mundo podía serle arrebatado en cualquier momento, arrojándola a la servidumbre o al desamparo de los caminos. A pesar de la humillación y el miedo, en el interior de Beatriz ardía una llama inextinguible, el deseo de dignidad. No anhelaba sedas ni joyas, ni siquiera una mesa llena de manjares. Su mayor ambición era poder cerrar su puerta cada noche, sabiendo que aquel techo seguiría siendo suyo al amanecer. Era una lucha silenciosa que libraba cada día. La libraba al barrer el suelo de tierra con una escoba de ramas, al remendar por enésima vez la única cortina de su ventana o al colocar una flor silvestre en un vaso de barro junto al retrato imaginario de Mateo. Cada pequeño acto de cuidado era una declaración de resistencia, una forma de decirle al mundo y a sí misma que, aunque lo había perdido casi todo, no había perdido el respeto por lo que amaba. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué pequeña batalla por la dignidad libras tú cada día en tu rincón del mundo? La escasez era el lenguaje cotidiano de su existencia. El hambre, un murmullo constante en su estómago que aprendió a ignorar. Su despensa era un estante vacío donde a menudo solo había un puñado de harina y algunas legumbres secas. La hogaza de pan que conseguía cada 2 o 3 días era un tesoro que administraba con una sabiduría forjada en la necesidad. La partía en porciones exactas, masticando cada bocado lentamente, extrayendo de él no solo el sustento, sino el recuerdo de tiempos mejores, cuando el pan caliente sobre la mesa era una promesa de abundancia. A veces, por la noche, se despertaba con el sonido de su propio estómago rugiendo, y en la oscuridad, el miedo a la inanición era tan real y tangible como el frío que se colaba por las grietas de las paredes. Su cuerpo se había acostumbrado a la falta, pero su espíritu se negaba a rendirse a la desesperación que ésta engendraba. Aquella tarde, el cielo de Burgos comenzó a oscurecerse prematuramente. Nubes densas y amoratadas, preñadas de tormenta, se arremolinaban sobre los tejados de la villa, engullendo la poca luz que quedaba. Un viento gélido se levantó de repente, aullando por las callejuelas como un animal herido, y azotando su pequeña ventana, con una furia inusitada. Beatriz aseguró la tranca de la puerta, sintiendo una opresión en el pecho, que no era solo por el cambio de tiempo, era la sensación de que algo estaba a punto de romperse,
de que el precario equilibrio que había logrado mantener durante tanto tiempo, estaba llegando a su fin. Afuera las primeras gotas de lluvia, gruesas y frías como monedas de plomo, comenzaron a golpear la tierra. El mundo se preparaba para desatar su furia, sin saber que el verdadero cataclismo no vendría del cielo, sino de un golpe desesperado en su puerta. La tormenta estalló sobre Burgos con una violencia que parecía querer arrancar los tejados de las casas y devolver la piedra a la montaña. El viento no soplaba, rugía, un lamento gutural que se colaba por cada rendija de la humilde morada de Beatriz, haciendo gemir las viejas vigas de madera. La lluvia caía en diagonal, lanzas de hielo que se estrellaban contra la pequeña ventana con la furia de un ejército sitiador. Dentro, el único refugio era el pequeño círculo de luz y calor que emanaba del hogar, donde las llamas danzaban nerviosas, proyectando sombras alargadas que se retorcían en las paredes de adobe como fantasmas inquietos. Beatriz se abrazaba a sí misma, no solo por el frío que se filtraba desde el suelo de tierra, sino por un desasosiego profundo, una premonición oscura de que aquella noche no era una noche cualquiera, sino el umbral de un cambio irrevocable que la aguardaba al otro lado de su puerta. En medio del estruendo ensordecedor de los truenos y el aullido del viento, un sonido diferente, casi antinatural, la hizo ponerse en alerta. Un golpe. No era el crujido de una rama ni el azote de la lluvia, sino un golpe seco, pesado y desesperado en la madera de su puerta. El corazón le dio un vuelco, bombeando un miedo helado por sus venas. ¿Quién podría estar ahí fuera, en mitad de un diluvio semejante? Su mente, entrenada en el temor, barajó las peores posibilidades. Los recaudadores del conde, insensibles a cualquier clemencia divina o terrenal. Quizás bandidos buscando refugio, o peor aún, una presa fácil. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se repitiera, rezando para que fuera solo una jugarreta del viento. Pero el golpe volvió, esta vez más débil, seguido del sonido sordo de un cuerpo desplomándose contra la puerta. Con el alma en vilo y las manos temblorosas, descorrió la tranca de madera. La puerta se abrió hacia adentro con un quejido lastimero, y una ráfaga de viento y agua helada invadió la estancia, casi apagando el fuego. En el umbral, yaciendo a medias en el fango, había una figura humana. Era un hombre, o lo que quedaba de él, una silueta desgarbada cubierta de lodo, y harapos empapados que se pegaban a una piel pálida y febril. Su rostro, demacrado y surcado por la intemperie, estaba enmarcado por un cabello oscuro y revuelto. Levantó la cabeza con un esfuerzo titánico, y sus ojos, de un azul sorprendentemente intenso en mitad de tanta miseria, se encontraron con los de ella. No había amenaza en su mirada, solo un abismo de cansancio y una súplica muda. Sus labios agrietados se movieron, y una única palabra, casi inaudible, fue arrastrada por el viento. Pan. La mirada de Beatriz se desvió instintivamente hacia la pequeña mesa junto al hogar. Allí reposaba su tesoro más preciado, media hogaza de pan duro, su sustento para los próximos 2 días. Era la promesa de que el hambre no la devoraría, el frágil escudo contra la desesperación total. Una batalla silenciosa y feroz, se libró en su interior en apenas un segundo. El instinto de supervivencia, afilado por meses de escasez, le gritaba que cerrara la puerta, que olvidara lo que había visto, que protegiera lo poco que tenía. Pero otra voz, más antigua y profunda, la voz de una compasión que ni la crueldad del mundo había logrado extinguir, le susurró que en aquel hombre veía el reflejo de su propia fragilidad. Veía a un ser humano al límite de sus fuerzas, y negarle ayuda sería como negarse a sí misma la última chispa de humanidad que le quedaba. Sin pensarlo más, actuando desde un impulso que nacía directamente del corazón, se agachó y, con una fuerza que no sabía que poseía, ayudó al desconocido a entrar. Lo arrastró hasta dejarlo cerca del fuego, cuyo calor pareció devolverle un atisbo de vida. El hombre temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteaban, pero sus ojos no se apartaban de ella, llenos de una gratitud atónita. Beatriz no dijo nada. Se acercó a la mesa, tomó la media hogaza de pan, y con un gesto lento, casi ritual, la partió en 2 trozos desiguales. Le ofreció el más grande al forastero, que lo tomó con manos torpes, y comenzó a devorarlo, con una voracidad que hablaba de días de inanición. Mientras él comía, el silencio en la pequeña casa era más denso que la tormenta que rugía afuera, un silencio cargado de un significado que ninguno de los dos podía aún comprender. Cuando el hombre terminó el último bocado, el agotamiento finalmente lo venció. Su cabeza cayó sobre su pecho y se quedó dormido al instante, acurrucado sobre el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared, a salvo del viento y la lluvia.
La tormenta exterior comenzaba a amainar, los truenos se alejaban, y la lluvia se convertía en un murmullo más suave. Pero otra tormenta, más sutil y peligrosa, acababa de gestarse en el alma de Beatriz. Observaba al extraño durmiente, una figura anónima traída por la tempestad, y una pregunta heladora se instaló en su mente. Al abrir su puerta, no solo había compartido su pan, sino que había dejado entrar lo desconocido en su frágil mundo. Acababa de firmar su sentencia o de encontrar una inesperada salvación. En la quietud de la noche, no tenía respuesta. La primera luz del alba se filtró por las grietas de la madera. Una luz pálida y acuosa que encontró a dos extraños compartiendo el exiguo calor de unas brasas moribundas. El hombre que se había presentado con el simple nombre de Sancho estaba despierto, su espalda recta contra la pared, y una quietud en su postura que contrastaba violentamente con su aspecto miserable. Beatriz se movía por la pequeña estancia con una rigidez inusual. Cada gesto, desde avivar el fuego hasta poner a calentar el agua, se sentía observado, medido. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, un denso silencio que el crepitar de la leña no lograba disipar. Él se ofreció a reparar la tranca rota de la puerta, y sus manos, aunque sucias, se movieron con una destreza y una seguridad que no eran las de un mendigo. Eran manos acostumbradas a empuñar herramientas, o quizás espadas, y esa contradicción fue la primera semilla de una sospecha que se mezclaba con una inexplicable gratitud. El mediodía trajo consigo la visita que más temía. Los recaudadores del conde de Lara no llamaron, sino que patearon la puerta, haciéndola temblar sobre sus goznes recién reparados. Eran dos hombres corpulentos, con rostros curtidos por la crueldad y el vino barato, y sus ojos se posaron con desprecio primero en Beatriz, y luego en la figura de Sancho, acurrucada cerca del fuego. Se burlaron de ella. Su risa era un sonido grasiento y cruel que manchaba el aire. ¿Cómo osaba acoger a un vagabundo cuando su deuda crecía como la peste? Uno de ellos la empujó a un lado y comenzó a registrar sus escasas pertenencias, volcando un saco de harina sobre el suelo de tierra. Sancho observó la escena, su cuerpo tenso como una cuerda de arco, y por un instante, bajo la mugre y el cansancio, Beatriz vio en sus ojos azules un destello de furia tan pura y gélida que le heló la sangre. A pesar del miedo y la desconfianza, los días que siguieron tejieron un frágil lazo entre ellos. Sancho hablaba poco, pero sus acciones resonaban más que cualquier palabra. Con una paciencia infinita, se dedicó a reparar las 1000 pequeñas heridas de la casa. La teja suelta que dejaba pasar la lluvia, la pata coja de la única silla, el postigo de la ventana que no encajaba. Se movía con una economía de gestos que revelaba una disciplina férrea. Un día, mientras recogían leña en el linde del bosque, el hijo pequeño del herrero tropezó y cayó, abriéndose una herida en la rodilla. Antes de que Beatriz pudiera reaccionar, Sancho ya estaba a su lado, limpiando el corte con una sorprendente delicadeza, y susurrando al niño palabras tranquilizadoras con una voz grave y serena que detuvo el llanto al instante. Beatriz lo observaba, y la imagen del mendigo desvalido se desvanecía, dejando en su lugar la de un hombre de una entereza y una nobleza incomprensibles. La presencia del forastero no pasó desapercibida en Burgos, un lugar donde cualquier novedad era pasto para el chismorreo y la malicia. Pronto, los susurros siguieron a Beatriz como una sombra pegajosa. En el mercado, las mujeres que antes compartían con ella sus penas ahora se apartaban a su paso, cubriéndose la boca con sus mantos. Se decía que había metido en su casa a un ladrón, a un desertor, quizás a un hechicero que la había embrujado. La soledad, que antes era una compañera silenciosa, se convirtió en un muro de hostilidad que la aislaba del mundo. El panadero, que a veces le fiaba una hogaza, ahora le negaba el saludo. Aquel ostracismo, orquestado desde las sombras por los oídos del conde, debería haberla quebrado. Sin embargo, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada, la empujaba un poco más cerca del único ser humano que compartía su exilio, forjando entre ellos una lealtad nacida del desamparo. Una noche, la presión se volvió insoportable. Beatriz se derrumbó, sus sollozos eran apenas un murmullo ahogado contra sus rodillas, un lamento por la injusticia y el abandono. Sancho, que había permanecido en silencio junto al fuego, se acercó y se sentó a su lado en el suelo. No pronunció palabras de consuelo, pues sabía que eran inútiles. En su lugar, tomó un trozo de carbón de las brasas enfriadas, y sobre una tabla de madera lisa, comenzó a dibujar. Con trazos firmes y seguros, esbozó la figura de un león, no un animal de feria, sino una bestia majestuosa y herida, con la melena revuelta y una mirada desafiante. Le habló en voz baja de cómo la verdadera nobleza no residía en la corona o en la sangre,
sino en la capacidad de mantenerse en pie cuando todo alrededor intenta derribarte. Aquel dibujo era un espejo, una promesa silenciosa de que la dignidad no se la podían arrebatar. La resistencia silenciosa de la viuda, esa nueva chispa en sus ojos que se negaba a extinguirse, llegó a oídos del conde de Lara. La insolencia era un plato que no toleraba, y decidió que era hora de aplastar aquella pequeña rebelión antes de que pudiera contagiar a otros. Al atardecer del quinto día, mientras el cielo se teñía de un rojo violento, un heraldo del conde montado en un caballo negro como la noche, se detuvo frente a la humilde casa de Beatriz. No pidió permiso. Desenrolló un pergamino con el sello de cera del conde, y con una voz potente diseñada para que le escucharan todos los vecinos asomados a sus ventanas, leyó un nuevo decreto. Anunciaba un impuesto especial, un diezmo sobre la cosecha de otoño que nadie podía permitirse, y añadía una cláusula final, una advertencia dirigida directamente a quienes daban cobijo a forasteros sin nombre, prometiendo un castigo público y ejemplar para los traidores. El eco de los cascos del caballo del heraldo se desvaneció en el aire plomizo, pero su mensaje permaneció, una sentencia invisible que se adhería a las paredes de la casa de Beatriz como la humedad. A partir de ese amanecer, la vigilancia del conde de Lara dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una presencia física y asfixiante. 2 de sus guardias, hombres de mandíbulas apretadas y miradas vacías, fueron apostados al final de la callejuela, un recordatorio constante de que cada uno de sus movimientos era observado. Ya no eran solo los recaudadores quienes la acosaban, era el propio poder del conde el que había erigido una jaula invisible a su alrededor. El simple acto de salir a por agua al pozo se transformó en un desfile de humillación, sintiendo el peso de sus ojos sobre su nuca, un peso que buscaba aplastar la nueva y frágil entereza que Sancho había despertado en ella. La conspiración del conde no se limitó a la intimidación física, sino que se extendió como una plaga a través de los susurros de la villa. Los rumores, antes chismorreos maliciosos, se convirtieron en acusaciones abiertas y venenosas. En el mercado, las mismas personas que antes le ofrecían una palabra de consuelo, ahora se apartaban a su paso, creando un vacío a su alrededor. Alguien arrojó una piedra contra su ventana una noche, y a la mañana siguiente encontró en su puerta los restos de una verdura podrida. La acusaban de hechicería, de haber embrujado al forastero para que se quedara, de ser una espía del reino de Aragón que usaba su falsa piedad como tapadera. La soledad se había transformado en un aislamiento cruel, una cuarentena social que la marcaba como una apestada. Cada rostro que se volvía, cada puerta que se cerraba, era un martillazo más en la construcción de su cadalso público. Una tarde, mientras recogían leña seca en el linde del bosque, la amenaza se materializó de la forma más brutal. 3 hombres de aspecto tosco y armados con garrotes salieron de entre los árboles, sus intenciones grabadas en sus sonrisas crueles. Eran bandidos, o eso parecían, pero la oportunidad de su ataque era demasiado precisa. Beatriz se quedó paralizada. El hacha pequeña que usaba para las ramas se le antojó un juguete inútil. Pero Sancho no se inmutó. En un parpadeo, la figura del mendigo cansado desapareció, reemplazada por la de un guerrero. Se movió con una velocidad y una economía de movimientos aterradoras, usando un grueso tronco caído como escudo y arma. No luchaba con la furia desesperada de un acorralado, sino con la fría precisión de un estratega, golpeando codos y rodillas, desarmando a sus oponentes con una eficacia brutal que los dejó gimiendo en el suelo antes de que pudieran siquiera rozarla. De regreso a casa, el silencio entre ellos era más denso que el de cualquier noche anterior. Beatriz caminaba a su lado, el corazón aún martilleándole en el pecho, pero su miedo se había mezclado ahora con una profunda y desconcertante sospecha. Le curó un rasguño en el antebrazo, y sus dedos rozaron una piel tensa por músculos que la vida de un mendigo no podía forjar, y viejas cicatrices blancas que contaban historias de batallas, no de riñas callejeras. ¿Quién era aquel hombre que la había salvado con la destreza de un capitán de la Guardia Real? La gratitud que sentía era inmensa, un ancla en medio de su tormenta. Pero la pregunta florecía en su mente como una hierba venenosa. La conexión entre ellos se había sellado con sangre y peligro, pero ahora estaba teñida por el misterio de una identidad que a todas luces era una mentira. La noticia del ataque fallido llegó a oídos del conde de Lara como un trueno lejano, una afrenta personal que hizo temblar de rabia los muros de su fortaleza. Aquel mendigo no era un simple vagabundo, era un obstáculo, y la resistencia de la viuda, alimentada por la presencia de ese hombre, se estaba convirtiendo en un peligroso ejemplo de insumisión. La fuerza bruta no había funcionado, así que recurriría a un arma mucho más afilada: la ley. Su ley. Convocó a su consejo, hombres cuya lealtad había comprado con oro y miedo, y juntos tejieron la red final.
No la acusaría de albergar a un fugitivo, sino de algo mucho más grave. Un crimen que resonaría en cada rincón de Castilla. La acusaría de traición, de conspirar con un enemigo del reino para desestabilizar el frágil orden que él, con mano de hierro, se jactaba de mantener. La ruptura llegó al atardecer, cuando el cielo sangraba sobre los tejados de Burgos. Esta vez no fue un heraldo, ni unos matones a sueldo. Fue el capitán de la guardia del conde en persona, flanqueado por 2 soldados con la armadura reluciente. Su golpe en la puerta fue firme, oficial, desprovisto de la rabia de los cobradores. No traía amenazas, sino algo peor, un pergamino sellado con la cera roja del blasón de los Lara. Con una voz desprovista de emoción, leyó la citación. Beatriz, viuda de Mateo, era convocada a un juicio público en la Plaza Mayor en el plazo de 2 días. El cargo: alta traición por dar cobijo a un espía del reino de Aragón. El pergamino, al caer de sus manos temblorosas, parecía pesar tanto como una lápida, la misma que acababan de colocar sobre su precaria esperanza. El acero de las armaduras de los guardias refulgió con un brillo húmedo bajo el cielo plomizo de Burgos, un destello mortal que se acercaba inexorablemente a Beatriz. El murmullo de la multitud se ahogó en un silencio expectante y cruel, el silencio de quienes asisten a un sacrificio que no se atreven a detener. Beatriz cerró los ojos por un instante, no para rezar, sino para grabar en su memoria el rostro de Mateo, la textura de la madera de su silla, el aroma a tierra de su hogar. Ese era su reino, y por él había decidido caer. Ya no sentía el frío del fango bajo sus pies, solo una extraña serenidad, la calma de una batalla librada hasta el final. El conde de Lara la observaba desde su tarima, sus labios curvados en una sonrisa de triunfo, saboreando la aniquilación de aquella pequeña llama de desafío. Estaba a punto de hacer de ella un ejemplo, una lección tallada en el miedo colectivo. Justo cuando los dedos callosos de un guardia estaban a punto de aferrar el brazo de Beatriz, una sombra se desprendió del anonimato de la multitud. Se movió sin prisa, con una calma que era en sí misma un desafío, y se interpuso entre ella y sus verdugos. Era Sancho, el mendigo. Los harapos empapados seguían pegados a su cuerpo, su rostro aún estaba sucio, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la figura encorvada que buscaba el calor del fuego, sino un hombre erguido, con los hombros hacia atrás y una presencia que parecía ocupar todo el espacio a su alrededor. Los guardias se detuvieron, desconcertados por la audacia de aquel despojo humano. La multitud contuvo el aliento, un susurro colectivo de incredulidad recorrió la plaza. ¿Quién era aquel loco que se atrevía a interponerse entre la ira del conde y su presa? Desde su posición elevada, el conde de Lara soltó una carcajada áspera, un sonido que era puro desprecio. Señaló a Sancho con un dedo enguantado y su voz retumbó con una crueldad teatral. Ordenó a sus hombres que apresaran también a ese saco de huesos, que le enseñaran lo que costaba defender a una traidora. El capitán de la guardia, un hombre con cara de bulldog y cicatrices que hablaban de una vida de violencia, avanzó con una sonrisa sádica, desenvainando su pesada espada. Para él, aquello era un divertimento, una forma de romper la monotonía de la ejecución. La hoja del arma describió un arco amenazador en el aire gris, dirigiéndose directamente al cuello desprotegido del mendigo. Beatriz ahogó un grito, su serenidad hecha añicos ante la visión de la muerte inminente del único hombre que la había tratado con bondad. Lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica, toda expectativa. Sancho no retrocedió, se movió con una fluidez líquida, casi irreal. Esquivó el tajo de la espada con un simple giro de torso que pareció demasiado lento para ser efectivo, y sin embargo lo fue. Su mano se cerró sobre la muñeca del capitán, y con una torsión precisa y experta, usó la propia fuerza del hombre en su contra. El capitán soltó un aullido de dolor y sorpresa, mientras su espada caía al barro con un chapoteo sordo. El segundo guardia, viendo a su superior neutralizado, cargó con la lanza en ristre. Sancho, sin soltar al capitán, se agachó, agarró la espada caída, y en un único movimiento ascendente, partió el asta de la lanza en dos. Los 2 guardias, los hombres más temidos de Burgos, estaban en el suelo, desarmados y humillados en menos de 3 segundos. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza de Burgos. No era el silencio expectante de antes, sino uno cargado de asombro y de un miedo de naturaleza distinta. Todos los ojos estaban fijos en el forastero. Sus harapos no lograban ocultar la postura de un guerrero entrenado, la precisión letal de un maestro de armas. El conde de Lara se había puesto en pie, su rostro una máscara de incredulidad,
que rápidamente se agriaba en furia. Aquel hombre no era un mendigo. Un mendigo no se movía así, no luchaba así. Beatriz lo miraba fijamente, y las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad dolorosa. Las manos expertas, la calma ante el peligro, la nobleza en el dibujo del león. La gratitud y la sospecha se fundieron en una revelación abrumadora. El hombre al que había dado cobijo, era una mentira viviente, un misterio mucho más profundo y peligroso de lo que jamás había imaginado. La tensión se quebró cuando, desde los bordes de la multitud paralizada, 4 figuras comenzaron a avanzar hacia el centro del cadalso. Se movían en perfecta sincronía, sus ropas de campesinos un disfraz que ya no engañaba a nadie. Las manos del resto de los guardias del conde volaron hacia las empuñaduras de sus espadas, reconociendo al fin una amenaza organizada, una emboscada en el corazón de su poder. El conde gritó una orden, una mezcla de rabia y pánico, pero sus palabras se perdieron en el aire. Uno de los 4 hombres que avanzaban metió la mano bajo su capa raída, y sacó, no un arma sino un cilindro de tela. Con un movimiento rápido y certero que resonó como un latigazo, lo desplegó. Un estallido de color carmesí y dorado rasgó la monotonía gris de la plaza, revelando el inconfundible emblema del león y el castillo. El estandarte personal del rey de Castilla. El estandarte real se desplegó con un chasquido seco, un desgarro de color carmesí y dorado que partió en 2 el lienzo gris del cielo de Burgos. El silencio que se apoderó de la plaza fue más profundo que el de cualquier plegaria, un silencio pétreo, hecho de miles de alientos contenidos. La multitud, que un instante antes era un mar de rostros hostiles o indiferentes, se convirtió en una galería de estatuas de asombro y terror. El conde de Lara, desde su cadalso, pareció encogerse dentro de sus ropajes de terciopelo. Su rostro, antes una máscara de poder arrogante, se descompuso en una mueca de incredulidad absoluta, sus ojos fijos en el león y el castillo bordados en hilo de oro. Aquel emblema no era solo una bandera, era la encarnación de una autoridad que él creía dormida, un fantasma que regresaba para reclamar su trono y juzgar a quienes habían bailado sobre su tumba. Sancho se irguió, y en ese simple movimiento, el mendigo desapareció para siempre. Su espalda, antes curvada por el hambre y el cansancio, se enderezó con la rigidez de una vida de disciplina militar. Se despojó de los harapos con un gesto lento, revelando debajo una sencilla pero inconfundible túnica con la insignia real cosida sobre el corazón. Su voz cuando habló, ya no era el susurro de un desvalido, sino el trueno contenido de un rey. Conde de Lara, pronunció su nombre, y las 2 palabras resonaron en la plaza como un martillo sobre un yunque. La furia reemplazó a la incredulidad en el rostro del noble. «¡Impostor!», gritó, su voz perdiendo el temple, convirtiéndose en un chillido agudo. «Es un hechicero, un espía aragonés que busca sembrar el caos». Pero sus palabras sonaban huecas, un eco desesperado contra la verdad innegable que ondeaba sobre sus cabezas. Beatriz sintió que el suelo de fango se abría bajo sus pies. El hombre al que había dado su último pan, el hombre cuyas heridas había curado y cuya presencia silenciosa le había devuelto la fuerza, era el rey. La revelación no fue un alivio sino un vértigo, una ola helada que la dejó sin aliento. Cada recuerdo de los últimos días se reconfiguró en su mente bajo una nueva y terrible luz. La destreza de sus manos, su conocimiento de las hierbas, la forma en que había luchado en el bosque. Todo era una mentira. O quizás, una verdad demasiado grande para su pequeña casa. Ahora entendía el dibujo del león herido. Se sintió expuesta, una pieza insignificante en un juego de tronos que la superaba por completo. El miedo que había sentido ante el conde, no era nada comparado con el terror sagrado que la invadía ahora, en el centro de un torbellino que ella misma, con un simple acto de piedad, había desatado. En medio de la creciente conmoción, Sancho se volvió hacia ella. Por un instante, el rey desapareció de nuevo, y en sus ojos azules, ella vio al hombre que había compartido su fuego. Su mirada era una disculpa, una promesa y una pregunta, todo a la vez. No le habló de reinos ni de traiciones, sino de algo mucho más fundamental. «Vuestra compasión, Beatriz», le dijo con una voz que solo ella pudo oír por encima del murmullo de la plaza, «fue el único estandarte al que me aferré en la oscuridad. Me habéis enseñado qué es Castilla. Ahora, os pido que permanezcáis a mi lado, no como súbdita, sino como el faro que guiará mi justicia». Le ofrecía su protección, pero también le pedía su confianza, una elección que pesaba más que cualquier corona. Su relación, forjada en el silencio y la necesidad, alcanzaba su clímax en una confesión de mutua salvación.
La visión de aquella intimidad, de aquella alianza incomprensible entre la viuda y el supuesto rey, fue la chispa que hizo estallar la desesperación del conde de Lara. Su poder, construido sobre el miedo y la ausencia, se desmoronaba ante sus ojos. No podía permitirlo. «¡A mí y mis hombres!», rugió, su voz rota por la rabia. «Matad al impostor y a la bruja que lo protege. Su peso en oro para quien me traiga sus cabezas». Un puñado de guardias, los más leales o los más temerosos de su ira, dudaron solo un instante antes de obedecer. Desenvainaron sus espadas, el acero brillando con una luz funesta, y avanzaron, no ya como custodios de la ley, sino como una jauría de lobos acorralados, dispuestos a convertir la plaza en un baño de sangre para proteger el último bastión de su amo caído. La amenaza no había desaparecido, se había vuelto más salvaje, más impredecible. Sancho no se inmutó ante la carga suicida. No levantó la espada que había arrebatado, sino que alzó una mano, no para defenderse, sino para mandar. Su voz resonó con una autoridad que no admitía réplica, una orden que cortó el aire como un látigo. «Por el rey y por Castilla, prended al traidor», fue la señal. Los 4 hombres que habían desplegado el estandarte, se deshicieron de sus capas de campesinos, revelando las cotas de malla de la Guardia Real. Pero no estaban solos. De entre la multitud, una docena más de figuras, hombres y mujeres que parecían simples aldeanos, se movieron con una rapidez letal, interceptando a los guardias del conde con una precisión devastadora. El poder oculto del rey, su red de leales sembrada en el corazón del territorio enemigo, se revelaba al fin, transformando la plaza de la ejecución en el campo de batalla donde el destino de todo un reino se decidiría en el siguiente latido. La batalla por la plaza de Burgos fue un susurro de acero en medio del griterío. Los hombres del conde, impulsados por una lealtad nacida del miedo y el oro, cargaron con la furia de bestias acorraladas, esperando encontrar una resistencia desesperada. En su lugar, se toparon con un muro de disciplina silenciosa. La Guardia Real, moviéndose con la precisión de un mecanismo de relojería, no luchó, sino que desmanteló el ataque. No hubo choques de espadas prolongados, solo el sonido sordo de pomos de acero golpeando cascos, torsiones de muñeca que desarmaban sin matar, y una coreografía letal que neutralizó a la jauría del conde en menos tiempo del que se tarda en rezar una plegaria. Los cuerpos cayeron al fango no con la gloria de los guerreros, sino con la torpeza de marionetas a las que les han cortado los hilos. La multitud observó, petrificada, cómo el poder que los había oprimido durante años se disolvía como un castillo de arena ante la marea. El conde de Lara se quedó solo en su cadalso, una figura patética rodeada por el fracaso de su tiranía. La arrogancia se había desprendido de su rostro, dejando al descubierto el hueso pálido del miedo. Intentó huir, tropezando con sus propias ropas de terciopelo, pero el rey Sancho ya estaba ante él, no con la espada en la mano, sino con una mirada que pesaba más que cualquier acero. No hubo un grito de victoria, ni un insulto. Solo un silencio gélido mientras uno de los guardias reales le arrancaba la capa y le quitaba la espada. Símbolos de un poder que ya no le pertenecía. El conde cayó de rodillas no por respeto sino por el colapso de su propio mundo. Había jugado a ser rey en un reino que creía huérfano, y ahora el verdadero monarca había vuelto a casa, no para reclamar un trono, sino para barrer la inmundicia que se había acumulado en su ausencia. Con el traidor a sus pies, Sancho se dirigió a la gente de Burgos. Su voz, clara y firme, resonó en cada rincón de la plaza, limpiando el aire del veneno del miedo. Anunció la anulación inmediata de todos los impuestos y decretos abusivos impuestos por el conde. Prometió que las tierras y riquezas confiscadas serían utilizadas para reconstruir lo que la codicia había destruido, para alimentar a los hambrientos, y para asegurar que la justicia en Castilla fuera un derecho para todos, no un lujo para unos pocos. No prometió un paraíso sino un comienzo, un pacto de trabajo y dignidad. La multitud, que había aprendido a esperar solo castigos y demandas, escuchaba en un silencio incrédulo que poco a poco se transformaba en un murmullo de esperanza, una semilla de fe plantada en el campo arrasado de sus vidas, regada por fin por la promesa de un gobierno justo. Entonces, el rey se volvió hacia Beatriz, y el estruendo de la historia se detuvo para centrarse en el latido de 2 corazones. Se acercó a ella, y ante toda la plaza, se inclinó, no como un monarca ante una súbdita, sino como un hombre ante la encarnación de la virtud. No le ofreció joyas ni títulos nobiliarios, pues sabía que su espíritu no anhelaba tales cosas. En su lugar, le concedió el único tesoro que ella siempre había defendido, la propiedad perpetua y sagrada de su hogar, declarándolo un santuario intocable, y le otorgó un título más grande que cualquier ducado. Desde hoy, proclamó,
No serás conocida como la viuda de Mateo, sino como Beatriz de Burgos, la conciencia del reino, y tu voz siempre tendrá un lugar a mi lado, para que nunca olvide que un rey gobierna para servir, no para ser servido. Mientras los guardias se llevaban al conde de Lara, una luz extraña comenzó a bañar la plaza. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, las nubes grises que siempre cubrían Burgos comenzaron a rasgarse, permitiendo que un tímido rayo de sol descendiera sobre la piedra mojada. El calor era débil, pero su efecto fue milagroso. Hizo brillar las gotas de agua en el pelo de Beatriz, y arrancó destellos dorados del estandarte real. La gente levantó la vista, parpadeando como si despertaran de un largo sueño, sintiendo en su piel una calidez que iba más allá de lo físico. Era el calor de la esperanza, la promesa de que los inviernos no duran para siempre. Beatriz miró su pequeña casa al final de la callejuela, y por primera vez, no vio un refugio frágil, sino una fortaleza inexpugnable construida con los ladrillos de la compasión y el coraje. Así termina la crónica de la viuda y el rey, un relato que nos recuerda que los grandes cambios de la historia rara vez comienzan con el choque de ejércitos, sino con un acto de bondad en la oscuridad. Nos enseña que la verdadera nobleza no se mide por la sangre que corre por las venas, sino por la compasión que anida en el corazón. La fuerza de un reino no reside en sus murallas o en sus tesoros, sino en la dignidad de su gente, en la voluntad de una sola persona de compartir su último trozo de pan con un desconocido. Porque en un mundo a menudo gobernado por el miedo y la ambición, el acto más revolucionario, el que tiene el poder de derrocar tiranos y reconstruir naciones, es y siempre será el coraje de mantener encendida la llama de nuestra propia humanidad.